Amados hermanos de Reino, Poder y Gloria, bienvenidos a nuestra clase en el día de hoy. Hemos estado viendo las características generales de los evangelios, de la tierra donde vivió y ministró Jesús. También hablamos un poco sobre los acontecimientos principales de la vida de Cristo y hoy veremos más de cerca varios aspectos de su vida docente o de enseñanza. Puesto que la enseñanza constituye uno de los aspectos vitales de su obra, ya que vino con la misión de anunciar las buenas nuevas a los pobres y revelar la verdad acerca de Dios a la humanidad. En el día de hoy nuestra enseñanza o nuestra clase lleva por título La enseñanza de Jesús. Los evangelios están cargados con la presencia de advertencias, proclamaciones, exhortaciones y explicaciones de Jesús a los oyentes. La imagen que las personas se forman de aquellos que los instruyen es expresada a través de diferentes términos como docente, mentor, tutor, etc. Cuando Jesús desarrolló su ministerio docente entre su pueblo, también fue percibido con distintos matices que describían con propiedad su labor didáctica. Jesús es el maestro de maestros y en esto tenemos que ponernos de acuerdo. Jesús es el maestro de maestros. Y en el Nuevo Testamento se usan varios términos para describir el papel docente de Jesús. Estos términos provienen del idioma griego, que era el oficial que se hablaba, como ya hemos estudiado en clases anteriores. Uno de los términos usados para describir la misión docente de Jesús es didáscalos. Es el término más usado y aparece alrededor de 41 veces para referirse a Cristo como reconocimiento de su tarea docente. Por ejemplo, lo encontramos en Mateo 8:19, 12:38 y 19:16. Este término hace alusión, o esta palabra hace alusión a alguien que hace el papel de preceptor o instructor de otros. Tanto en la cultura griega como en la judía abundaban los didáscalos, que se encargaban de guiar a sus alumnos hacia un determinado saber. Un término equivalente en lengua hebrea es rabí, que significa mi maestro, y en arameo se usaba la palabra raboni. Esta palabra didáscalo indicaba un trato honorífico de parte del discípulo hacia su maestro. El enfoque de este término recae en la habilidad de alguien para transmitir en forma clara y precisa un determinado conocimiento o destreza a un grupo de discípulos o a un discípulo en particular. Esta persona se esforzaba por ofrecer a sus discípulos orientaciones precisas, respuestas claras, entrenamiento específico y consejos oportunos a fin de que ellos lograran adquirir total dominio de la disciplina que estaban aprendiendo. Entonces esta palabra hace pensar en Jesús moviéndose en diferentes escenarios, por ejemplo, sentado frente a sus discípulos hablándoles de las normas del reino de los cielos, como lo describe Mateo 5, 6 y 7, o respondiendo preguntas o inquietudes, o recibiendo consultas que le eran presentadas, como en Mateo 19:16, 22:16, 24 y 36, o dando instrucciones a sus discípulos acerca de cómo llevar a cabo su misión evangelizadora entre los judíos, como lo encontramos en Mateo 10, del 1 al 15. O también podemos pensar en él o verlo como quien da directrices, orientaciones, consejos, instrucciones, y todo esto lo hacía la persona de Jesús. Todo se conjugaba en él y por eso lo llamaban didáscalos, lo cual indicaba que la gente reconocía su enseñanza con mucho respeto. Jesús, sin embargo, y me parece interesante esto, él advirtió a los discípulos que no permitieran que los títulos honoríficos se les subieran a la cabeza, haciéndoles perder el sentido de humildad que debe caracterizar a un verdadero discípulo. Jesús criticó de esta manera la soberbia de los fariseos, que se ufanaban
de que los llamaran rabí, como se encuentra en Mateo 23:7. Y advirtió a los suyos acerca de tal pretensión en el versículo 8. Y otro dato interesante es que él mismo no rechazó este título o este tratamiento, ya que solo a él corresponde, como lo comprueban Mateo 9:5 y Juan 1:38. Interesante esto para tenerlo en cuenta, que por mucho que aprendamos, por mucho que nos volvamos doctos en alguna disciplina o tengamos muchos títulos, estos títulos no se deben subir a nuestra cabeza, porque siempre debemos considerar a Jesús como el maestro de maestros y como superior a nosotros. Otro término que también se utiliza para designar la labor docente de Jesús es epístates. Y este término es utilizado para designar autoridad a quien enseña. Los discípulos podían distinguir en Jesús no solo la capacidad para instruir, sino también la autoridad con la cual estaba revestido, la autoridad con la que él hablaba. Tenemos, por ejemplo, el pasaje en donde Pedro, después de haber pasado toda la noche pescando, fue animado por Jesús a echar las redes nuevamente al mar. Y entonces Pedro dijo con humildad, maestro. Esa palabra maestro se traduce o fue traducida del vocablo epístates. Epístates. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces Pedro también dice, mas en tu palabra echaré la red. Eso está en Lucas 5:5. Nos preguntamos entonces, ¿qué podía saber un carpintero de pesca que no pudiera saber un pescador experimentado como Pedro, que además había estado toda la noche pescando? Sin duda creo que Pedro reconoció en Jesús más que un carpintero y más que un maestro instructor. Creo que las palabras de Jesús no tenían que ver con instrucciones acerca de cómo pescar, sino acerca de cuán dispuesto estaba Pedro a obedecer a Dios. Por eso, después de la contundente demostración del poder de Jesús en el versículo 8, Pedro se reconoce pecador y de rodillas ante el Maestro reconoce en forma implícita la deidad de aquel que estaba frente a él. Y también confiesa, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Son personas, o es Pedro y son todos los demás que estaban allí, personas que sabían que ante nadie podían postrarse. Y vemos aquí a Pedro postrándose ante Jesús, reconociendo su autoridad. Acababa de ver un milagro. Nosotros también debemos reconocer la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. La siguiente palabra de la que quiero que hablemos y que también designa características docentes a Jesús es la palabra kateihetes, que solo aparece en Mateo 23:10, que indica un guía, alguien que conduce a otros por un determinado camino. El énfasis del vocablo recae sobre la responsabilidad que tiene el maestro de orientar o guiar a sus discípulos. Los discípulos reconocieron que solo Jesús podía guiarles cuando admitieron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Recuerden ese pasaje en donde Jesús expresa algo que a ellos no les cayó muy bien y dice que muchos discípulos comenzaron a irse, a devolverse, a dejar a Jesús. Entonces Jesús les hace esta pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces les responde uno de sus discípulos, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban reconociendo que solo Jesús es el lugar a donde nosotros podemos ir, pero no solamente el lugar a donde nosotros podemos ir, sino que Él es quien nos puede guiar a ese lugar, a sí mismo. Recuerden que Jesús dijo en un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros creemos que Jesús no solamente es el camino, sino que Él es la guía que nos puede conducir por ese camino. Y recuerden que para los judíos del tiempo de Jesús no era difícil conseguir o encontrar un maestro a quien seguir.
Pero para los discípulos, solo el Maestro de Nazaret podía guiarlos a la vida eterna. Mis amados hermanos, qué maravilloso estudiar acerca de este tema. Me encuentro gratamente complacida al estudiar esto, porque entonces me hace pensar y me hace creer que estamos creyendo, estamos siguiendo la verdad. Jesús es el Maestro de Maestros y Él no solamente tiene todas las características de un mentor, de un tutor, de un guía, sino que también tiene toda la autoridad. Así que hagamos de Él nuestro Maestro. Digámosle en el día de hoy: Jesús, tú eres el Maestro de Maestros. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú tomes toda la autoridad que debes tener sobre mi vida. Y sobre esa autoridad nosotros debemos conducirnos y ser obedientes a lo que Él nos está enseñando. Mis amados, que el Señor les bendiga, y en nuestra próxima clase estaremos tratando o seguiremos tratando un poco más acerca del ministerio docente de Jesús. Que el Señor les bendiga.